Muy buenas tardes con toda la comunidad humana que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Ya llevamos más de medio año viviendo con esta pandemia y aún tenemos muchas inquietudes. Si bien ahora tenemos la posibilidad de informarnos gracias al Internet y a las redes, también hay espacio para la desinformación. Son muchos los interrogantes que tenemos sobre el comportamiento del coronavirus, las medidas de prevención, los tratamientos y la expectativa por la producción de una vacuna efectiva. Esta tarde conversaremos sobre los mitos y verdades alrededor del COVID-19, las inquietudes sobre las formas de contagio, cuándo hacerse una prueba rápido, cuándo una PCR, la vida del virus sobre las superficies, la generación de anticuerpos, la inmunidad, las personas que son más propensas al contagio, uso de remedios caseros, los antigripales, la ingesta de alcohol y o cloro, la transmisión por el aire. Es para Humana un honor y un gusto tener con nosotros al doctor Clever Sáenz. Él es doctor en medicina y especialista en patología y laboratorio clínico por la Universidad Central del Ecuador. Es director del posgrado de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio de la Universidad Central del Ecuador. Además, es profesor titular de la Cátedra Metodología de la Investigación y Bioestadística en la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. También es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica, Medicina de Laboratorio. Vicepresidente de Acreditación y Control de Calidad de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Cuenta con varias publicaciones científicas, además ha sido consultor nacional e internacional. Con esta introducción quiero dar paso al doctor. Espero que esta charla sea muy fructífera y que nos enseñe mucho sobre esta pandemia. Acompaña, agradecer a Humana por la gentil invitación, pues esperamos sea una charla entretenida en donde vamos a conversar rápidamente sobre algunos temas curiosos del virus, pero vinculado a conocer un poco el comportamiento de este patógeno y entender el comportamiento en términos de epidemiológicos y en términos clínicos. Entendemos que el auditorio es un auditorio variado, de tal forma que vamos a tratar de usar un lenguaje más bien general para que todas las personas puedan entender adecuadamente los contenidos de esta presentación. Esperamos ir resolviendo conforme pasa la presentación algunas de las inquietudes que tenemos y de los mitos que se han ido generando de esta enfermedad. Ok, para todos es conocido que esta enfermedad apareció a finales del año pasado y se expandió por el mundo de manera pandémica, generando zozobra en la comunidad médica y un problema sanitario de dimensiones globales probablemente no vistas durante los últimos 100 años. Hay que tener claro que este es un virus biológicamente exitoso. Es un virus biológicamente exitoso porque tiene algunas características que lo hacen particulares, y esta diapositiva que ustedes ven en sus pantallas nos refleja precisamente eso. Miren cómo, si yo comparo este virus, ustedes ven en el eje de las X, aquí abajo, el número de reproducción básica, o sea, cuántas personas es capaz de contaminar el virus en contacto, y hacia su izquierda, en el eje de las 10, está la fatalidad o los casos fatales. Si uno se fija en la letalidad del virus, hay virus que son muy letales, como el ébola, con muy buenas tasas de transmisión, pero que al ser tan letales y al tener tasas tan altas de transmisión, se pueden controlar rápidamente porque las personas son muy sintomáticas, fallecen y no tienen chance de transmitir la enfermedad. En cambio, que este virus, el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, tiene una tasa de transmisión si bien alta, pero la tasa de letalidad es más bien baja. La tasa de letalidad que hemos visto, que se está calculando ahora, oscila entre el 1 y el 2% dependiendo de la calidad de los sistemas sanitarios, y eso hace que sea un virus altamente exitoso. Provoca baja letalidad, pero además de provocar baja letalidad, es un virus que se transmite bastante bien porque entre el 50 y el 80% de personas que son portadoras del virus son asintomáticas o tienen síntomas de moderados a leves.
lo que hace que las personas no necesariamente sientan un malestar en su salud que les lleve al médico y que genere la consulta y la detección del caso. Cuando hemos conversado con los epidemiólogos hemos dicho, esta es una enfermedad absolutamente paradójica porque hemos estado acostumbrados a perseguir sujetos sintomáticos para poder aislar los casos de enfermedades virales o de enfermedades infecciosas de vigilancia sanitaria. En este caso, la mayor parte de la población infectada es población asintomática, lo que hace que este virus sea muy exitoso. Una de las cosas que tenemos que considerar es la forma en la que este virus, que es un virus zoonótico, se transmite. Es importante conocer los mecanismos de transmisión, porque a partir de conocer los mecanismos de transmisión, nosotros podremos identificar las formas de evitar el contagio. Miren ustedes que este es un virus zoonótico que se transmite de un murciélago a través de un intermediario mamífero que es el pangolín, que logra o hace el puente para que este virus pueda infectar la economía humana y este a su vez, una vez colonizado por el virus, pueda ser transmitido básicamente a través de las gotas de flush, de esas pequeñas gotas de saliva que se transmiten al hablar y que pueden tener varios tamaños, por debajo de 50 micrómetros cuando uno está conversando en condiciones normales, o cuando se producen estornudos, pues generan gotas un poco más grandes de hasta 100 micrómetros. Esa es la principal vía de transmisión del virus. Y luego están otras vías, que son las vías de contacto directo, no porque el virus penetre la barrera de la epidermis, de la piel, sino porque a través de la piel de las manos se puede llevar fácilmente hacia las mucosas de la boca o de la nariz, o incluso las conjuntivas, donde fácilmente el virus se incorpora y se adhiere a unos receptores celulares, que son los receptores de la enzima convertasa de angiotensina, que es en donde este virus se engancha, se pega, se adhiere y comienza su actividad patogénica. ¿Ya? Existen muy pocas evidencias, yo diría que todavía son casos excepcionales, anecdóticos, de evidencia de transmisión transplacentaria, o sea, madre-hijo a través de la placenta, que provocaría una infección perinatal. No existe ninguna evidencia de transmisión de animales domésticos o de animales de granja hacia el ser humano, y de contacto directo con otras superficies, salvo este tema de la contaminación de las manos, que facilita la llegada hacia las mucosas de las vías aéreas superiores. Esto hay que tenerlo súper claro, y hay que tener claro también el tiempo de supervivencia que tiene este patógeno en superficie. Este es un trabajo publicado hace unos 3 meses, donde se ve el tiempo de supervivencia en varias superficies. Miren, en cartón, por ejemplo, la supervivencia del SARS-CoV-2 es de alrededor de 3 horas en más o menos, a diferencia del SARS-CoV-1, que es el predecesor, que tiene apenas una hora de supervivencia en superficies de este tipo. En acero inoxidable, el tiempo de supervivencia es de alrededor de 6 horas, en plásticos como alrededor de 5 horas, en aerosoles sobrevive alrededor de 1 hora en aerosoles pequeños de menos de 5 micrómetros, en cobre alrededor de 1 hora, de tal manera que la persistencia en superficies es una vía de transmisión del virus y uno debería conocer o estimar los tiempos de transmisión de la enfermedad, pero debe estar absolutamente claro para las personas que el contacto con las superficies per se no es el riesgo de contaminación, sino el que las manos transporten el virus hacia las mucosas de las vías aéreas superiores. A las personas, al público en general, debe tener claro también que el virus no es un virus volátil, no es que el virus está caminando en el aire, pasa en auto y se eleva el virus o se lo respira, sino que ese virus necesariamente debe estar transportado en las gotas de flush o transportado a través de sus manos hacia sus vías aéreas superiores. Esas son las vías de contacto, y explicarán entonces la forma en la que uno debe cuidarse o debe permanecer o tomar medidas higiénicas para la protección, muchas de las cuales son sobredimensionadas. Tenemos un problema con... Ya, ok. ¿Cuál es el lugar donde el virus efectúa su principal acción patológica? Pues aquí en el alveolo pulmonar,
Y en el alvéolo pulmonar se produce un fenómeno muy interesante de tipo inflamatorio. Lo que sucede es que este virus se engancha a través de esas espículas que tiene, de esa corona que tiene este virus, de esos spikes, se engancha en unos receptores especiales que se llaman receptores de sina-convertasa de angiotensina. Una vez que se produce este efecto, esta unión del virus con los receptores de superficie a nivel del alvéolo pulmonar, se desencadena todo el fenómeno inflamatorio a través de dos vías, y eso creo que es bien importante explicarle a la gente. Cuando el sistema inmune ejecuta su actividad de defensa, existen dos mecanismos de defensa básicamente. El uno que es la defensa celular y el otro que es la defensa humoral. La defensa celular está mediada por células especializadas, por células que lo que hacen es fundamentalmente identificar al agresor a través de los mecanismos de identificación de lo no propio. Una vez identificado el agresor, este agresor es, digamos, fagocitado, es comido, es digerido por estas células, quienes ejercen una acción proteolítica, es decir, lo rompen las estructuras del virus, con dos finalidades. Una finalidad, controlar el proceso infeccioso, y la otra finalidad, extraer proteínas o fragmentos de las proteínas de este agente invasor, mostrarlo en la superficie y presentarlo a otras células especializadas que desencadenan otro fenómeno de inmunidad, que es la producción de los anticuerpos, que no son más que proteínas especializadas que lo que hacen es tratar de bloquear la acción de este virus a través de ciertos puntos de unión en la superficie que se llaman antígenos o que se denominan antígenos. Este es un proceso complejo. Al inicio se pensaba que el efecto tan violento que tiene sobre la economía del aparato respiratorio estaba vinculado a una potente reacción inmunológica, y se ha visto que realmente no existe una explicación clara de por qué en algunos sujetos desarrolla una neumonía altamente severa que lleva a la muerte, y en otras personas no la desarrolla, independientemente de la severidad de la tormenta inflamatoria que se provoca en este punto específico. Está claro, y hay que explicarle a la gente, que este virus no solamente encuentra estos receptores en los pulmones, donde son ricos en este receptor de enzima convertasa de angiotensina, sino que también se encuentra en ciertas terminales nerviosas, y por eso es que genera síntomas particulares y que son muy conocidos ahora, como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Tiene también afinidad de estos receptores en sistema vascular, y por eso provoca también fenómenos tipo vasculitis, y puede generar también fenómenos de endocarditis y de miocarditis, o sea, problemas también en otras partes de la economía corporal. La parte más importante en términos de mortalidad y de morbilidad es el daño que ejerce a nivel pulmonar mediado por este sistema de inmunidad. A la comunidad o a las personas hay que explicarles que cuando el sistema inmune genera anticuerpos, estos anticuerpos pueden ser de dos tipos. Unos anticuerpos que se llaman anticuerpos neutralizantes, que es lo que todos deseamos. Estos anticuerpos, ustedes los ven acá arriba, lo que hacen es unirse a estos antígenos, a estas proteínas especializadas de los spikes, de las cabecitas de la corona de este virus, para impedir que a través de ellos se unan con los receptores especializados de las células que son agredidas por este agente patógeno. Y hay otro tipo de anticuerpos que son no neutralizantes, que lo que permiten o lo que ayudan es a que estos virus que están rodeados de estos anticuerpos no neutralizantes sean fácilmente identificados por el sistema inmune celular, y este pueda ejecutar su acción fagocitaria, o sea, comérselos y destruirlos. Al parecer, y conforme la evidencia que se ha desarrollado durante los últimos 2 o 3 meses, el principal mecanismo de defensa para coronavirus es la inmunidad celular. Y eso explica por qué entre el 10 y el 20% de pacientes que tienen la enfermedad no generan anticuerpos, que es una pregunta habitual de los pacientes que son diagnosticados de SARS-CoV-2. Porque resulta que hay un paciente que es asintomático, que se hace por alguna razón una prueba de biología molecular, y resulta que la prueba de biología molecular es positiva, lo diagnostican como enfermo, pasan varias semanas y el sujeto va a hacerse sus anticuerpos,
y cuando le miden los anticuerpos se encuentra con que no ha desarrollado anticuerpos. Le dicen, señor, los anticuerpos no son detectables, es no reactivo, y entonces la persona duda y dice, claro, lo que pasa es que ese laboratorio no funcionó, el diagnóstico no nos sirvió, yo nunca tuve la enfermedad, si yo lo dije porque resulta que no tenía síntomas. En realidad lo que sucede es que tuvo un sistema inmune celular muy potente, muy fuerte, muy adaptado o probablemente previamente sensibilizado por otras cepas de coronavirus. Recordemos que hay 4 cepas que están vinculados a fenómenos no severos de vías aéreas superiores, a influencias, que también están circulando y que pueden haber sensibilizado al sistema inmune. Entonces, no todo el mundo que hace la enfermedad finalmente termina generando anticuerpos. Y eso es un mensaje súper importante para las personas. El cómo actúa este virus, pues actúa activando una serie de mecanismos moleculares de llamados celulares para generar la respuesta inmunológica, y al final también se han identificado fenómenos secundarios en el proceso inflamatorio que hacen que este virus mantenga un proceso inflamatorio permanente a través de mecanismos de evasión de la respuesta inmune, lo que provoca ese proceso inflamatorio sostenido que culmina, en el peor de los casos, con neumonías severas, restricciones respiratorias y muerte. Eso es parte del entendimiento. Ahora, el gran problema que tiene este virus es cómo debemos manejar adecuadamente las pruebas diagnósticas, que yo creo que es un tema muy importante y sobre el cual se han generado algunos mitos vinculados a cómo debería usarse o emplearse las varias herramientas diagnósticas que están aquí. Esto es importante porque resulta que en un fenómeno pandémico, muy pocos de los pacientes reciben prescripción médica de la prueba diagnóstica, porque la prescripción de una prueba diagnóstica es un acto médico. En realidad, en la pandemia, muchas personas acuden a libre demanda a solicitar un estudio, y entonces es importante tener claro esto. Si ustedes se fijan en el eje de las X de aquí abajo, está el inicio de la infección, que está marcado con esta línea punteada, o sea, cuando yo fui contaminado por el virus, y aquí está el inicio de todo el proceso infeccioso. La gente debe estar absolutamente clara que una vez que yo me expongo al SARS-CoV-2, va a haber más o menos 5 días, entre 5 y 6 días, en los que no va a haber ninguna prueba diagnóstica capaz de detectar la enfermedad o de detectar la presencia del virus en mi economía. No va a haber ninguna prueba diagnóstica. De tal manera que yo he comentado en algunos espacios y he dicho, si yo estuve ayer con mi compadre y supe que mi compadre fue diagnosticado hoy de coronavirus, lo peor que yo puedo hacer es hoy salir corriendo a buscar la prueba diagnóstica. Lo que yo debería hacer es resguardarme, esperar que pasen más o menos 5 días, mantener confinamiento, dada la probabilidad de que sea portador del virus, esperar que pasen 5 días y ahí sí acudir a ejecutarme la prueba diagnóstica. O si tengo síntomas, esperar al menos 24 horas para hacerme la prueba diagnóstica. ¿Qué prueba diagnóstica? La única prueba que tiene capacidad de detección temprana del virus por el momento es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba de biología molecular que lo que hace es pescar el material genético del virus en muestras que se toman habitualmente en la orofaringe o en la nasofaringe, y a partir de eso poder detectar la presencia del virus. Este PCR que se positiviza a partir del día 5 va a permanecer positivo en la mayoría de los casos habitualmente durante 2, 3 o hasta 4 semanas. Aunque cuidado, existen segmentos de población donde ese PCR va a permanecer positivo más o menos durante 3 o 4 meses, con pulsos. O sea, vamos a tener casos positivos de neurofaringe 3 o 4 meses. Ya vamos a explicar por qué es importante esta consideración. Durante este periodo, durante estas 2 primeras semanas, no existe posibilidad de ninguna otra prueba diagnóstica, salvo una nueva prueba que se llama virus de detección de antígeno, que lo vamos a ver más adelante. El organismo comienza a desarrollar anticuerpos a partir de los 14 días luego del diagnóstico de positividad por PCR o a los 16 a 21 días luego del contacto con el virus. De tal manera que durante este periodo de las primeras 2 o 3 semanas yo decido hacerme anticuerpos, lo más probable es que los anticuerpos sean negativos. El anticuerpo no diagnostica la enfermedad. El anticuerpo en este caso solamente responde a la pregunta,
tuve contacto con el virus y probablemente no lo supe. Y a los colegas médicos que a lo mejor están escuchando esta conferencia, hay que decirles que este virus es bien paradójico también en el tema de producción de anticuerpos, porque resulta que los anticuerpos que nosotros habitualmente los manejamos como de respuesta aguda, los anticuerpos IgM, que dan paso posterior a los anticuerpos de respuesta más crónica, que son los anticuerpos IgG, en esta enfermedad se producen casi en paralelo. La mediana de aparición de anticuerpos IgM es el día 12, posinfección, y de los anticuerpos los anticuerpos IgM día 12 y los anticuerpos IgG día 14, de tal manera que suben casi en paralelo. Es súper raro, es inusual, es anecdótico encontrar pacientes que tengan IgM positivos con IgG negativos. Habitualmente están los dos positivos y el IgM en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no debe ser usado como diagnóstico porque más o menos del 30 al 40% de IgMs detectados como positivos solos son probablemente falsos positivos. La respuesta de anticuerpos habitualmente se mantiene positiva durante de 3 a 4 meses, y luego se ha visto que los títulos van bajando. Este es un poco el esquema general de lo que veríamos en el uso de pruebas diagnósticas. Miren, desde el inicio de síntomas o desde el cuarto o quinto día luego de la infección comienza a detectar la PCR y permanecerá positiva por varias semanas e incluso podría durar meses. Por esa razón es que los criterios de alta que se usan ahora o que recomienda la OMS desde mediados de julio es no haga PCRs para dar el alta esperando encontrar PCRs negativos, porque hay un porcentaje de la población que mantiene residuos del material genético del virus en la orofaringe y en la nasofaringe que van a aparecer positivos durante varios tiempo e incluso pueden aparecer positivos, luego negativos, luego positivos, luego negativos y genera una incertidumbre. Y está demostrado por varios estudios del CDC de Atlanta que este virus persistente, este material persistente en la orofaringe y en la nasofaringe de los pacientes no es material con capacidad infectante a células humanas. Recordemos que el PCR solo detecta el material genético y no detecta la condición de infectante del virus aislado. Por aquí aparecen en la mitad las pruebas de antígeno. Hoy de mañana oíamos en un noticiero que hablaban sobre las pruebas de antígeno. Hemos validado nosotros pruebas de antígeno también. Las pruebas de antígeno funcionan y sirven para detectar unas proteínas de la superficie del virus, pero deben usarse exclusivamente en pacientes sintomáticos. Habitualmente son mucho mejores. Su sensibilidad o su capacidad de detectar sujetos portadores de la enfermedad mejora si es que el paciente está con síntomas por debajo de 7 días. Su utilidad o su sensibilidad en población general es muy, muy baja en población asintomática. Debería reservarse para casos sintomáticos con menos de 7 días de síntomas o para aquellos casos sintomáticos que llegan a los hospitales y que rápidamente necesitamos clasificarles en sujetos infectados o no para derivarlos a áreas limpias o áreas contaminadas, donde alcanza sensibilidades por sobre el 80% y donde su uso está recomendado. Los anticuerpos, ya sabemos, como les expliqué hace un momento, sirven para responder a la pregunta ¿tuve contacto con el virus? Y tienen más que una utilidad clínica, tienen una utilidad epidemiológica para saber el movimiento y el comportamiento del virus en las poblaciones y están trabajando algunos temas desde el punto de vista de georreferencia para conocer cómo se está comportando el virus en la comunidad. Esos son temas interesantes, ya sabemos cómo funciona la enfermedad y cómo deberían considerarse las pruebas diagnósticas. Esto era una imagen solamente para mostrarles que lo que hace la prueba del PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa reversa, es reversa porque transforma el ARN viral en ADN para poder ser luego amplificado en los termocicladores e identificar la presencia o no del virus. Todas las pruebas comerciales de biología molecular son de tipo cualitativo. No existen pruebas comerciales que permitan establecer con certeza la carga viral del virus, que es otra cosa que hay que aclarar. Lo que sí sabemos es desde qué carga viral el virus es posible de detectar. Y sabemos que se detecta desde 4 copias por microlitro en el caso de las pruebas que usamos nosotros,
y que hay ensayos que pueden tener variaciones hasta 10 o 20 copias por microlitro dependiendo del proveedor, pero no existe, no está validado comercialmente un método en el que yo diga la carga viral de este sujeto es de 250 copias por microlitro con una certeza de más o menos. Eso no existe y creo que es muy importante aclararlo. El PCR, al igual que cualquier otra prueba diagnóstica, no es 100% sensible ni 100% específico. O sea, no tiene la capacidad de detectar al 100% de sujetos enfermos, ni tiene la capacidad de calificar adecuadamente al 100% de sujetos sanos. Para la comunidad general que seguramente nos está escuchando, una prueba tan tradicional como el querido Papa Nicolau, la citología cérvico-vaginal, que se ha usado durante décadas para la detección del cáncer cérvico-uterino, apenas alcanza en el mejor desempeño el 60% de sensibilidad diagnóstica. O sea, tiene un 40% de resultados falso negativos. Falsos negativos. El PCR, ¿cómo funciona? El PCR, miren, desde el inicio de los síntomas o a partir del 6º día, tiene sensibilidades que oscilan entre el 80 y el 90%, y en el mejor momento diagnóstico, que es entre los 5 y los 10 días de inicio de síntomas, o a los 15 días post-exposición, alcanza ahí sí el mejor pico, que es del 95% de sensibilidad, o sea, tiene un 5% de probabilidad de tener resultados falso negativos. ¿Cuál es el mensaje a las personas? Si usted es un paciente asintomático que se hizo un estudio y resulta que su prueba de PCR es positiva, quédese con el resultado positivo. La probabilidad de un resultado positivo es más baja que la de un resultado falso negativo. Si usted es catalogado como positivo en un día, quédese con ese resultado, aíslese, comuníquese con su médico. Porque lo que suele pasar es que las personas que son asintomáticas y se hacen una prueba de PCR y el PCR dice positivo, lo primero que tienen es una duda razonable y dicen, no, ese laboratorio se equivocó. Me rotularon mal la muestra, algo pasó, esa prueba falló, no sirve, y resulta que esperan un par de días más, 3, 4 días más, y se van a hacer en el laboratorio B su nuevo estudio de PCR, y el resultado del PCR que les reportan en ese momento es negativo. Y claro, como está sintomático, dice, este laboratorio no se equivocó. Y en realidad lo que está haciendo es transmitiendo la enfermedad, porque lo más probable es que sea realmente positivo, porque conforme van pasando los días, la probabilidad de resultados falsos negativos va aumentando. Ese es un consejo y algo que deberíamos llevarlo de la mano. De hecho, de frente a estas condiciones, entonces, hay que entender cómo las pruebas diagnósticas funcionan en términos de la historia natural de la enfermedad, cómo el virus nos infecta, cómo se genera la replicación viral, cuánto tiempo se mantiene localizado en vías aéreas superiores, porque luego va ubicándose más bien en vías aéreas inferiores, qué condiciones hay de ser, qué probabilidades hay de ser asintomático, cuál es el tiempo que permaneceré yo con anticuerpos positivos y decirle a la gente que el generar anticuerpos tampoco significa que usted sea un Superman, y que la única barrera que tenemos de protección desde el punto de vista epidemiológico y clínico es manejar las medidas de cuidado, lavado de manos, uso de tapabocas o uso de mascarilla y el distanciamiento social. Estas son las condiciones que debemos privilegiar. De hecho, este virus ha representado para nosotros un reto desde el punto de vista médico, pero también un reto desde el punto de vista de sociedad, para entender que debemos adaptarnos de alguna forma a un nuevo estilo de vida mientras no tengamos una solución permanente que nos asegure el control sobre este agente patógeno, el cual nos enseña todos los días algo nuevo y del cual no conocemos demasiado, aunque cada día conocemos más. Está claro también que este virus ha develado qué tan capaces somos como especie y como ciencia de conocerlo y de desarrollarlo con el estatus tecnológico actual. Yo creo que lo que se ha hecho en 6 o 7 meses para conocer este virus ha sido francamente excepcional y nos ha permitido de alguna manera controlarlo sin que tengamos todavía el éxito deseado, pero de a poco tenemos que ir avanzando en el control de esta enfermedad. Esta ha sido una presentación cortita de una visión más bien general del comportamiento del virus vinculada a las pruebas diagnósticas y al comportamiento epidemiológico.
pues, y estoy presto para agradecerles y para recibir sus preguntas. Muchísimas gracias. Doctor, la verdad es que este es un tema que sigue generando mucho interés, ¿no? Y eso lo podemos comprobar con la cantidad de participantes que tenemos tanto en el Zoom como en nuestro Facebook. Hasta que la gente vaya ingresando, les recordamos que pueden ingresar sus inquietudes en www.menti.com e ingresar el código 1794261. Vuelvo a repetir, 1794261. Doctor, hasta que empecemos a leer las inquietudes que tienen nuestros participantes, pues, ¿qué nos recomendaría usted para que no estar ni en un lado de la incredulidad, pero tampoco en el de la paranoia, ¿no? En ese susto de y ahora, ¿cómo enfrentamos esta situación? Yo diría que hay que enfrentarlo desde dos puntos de vista, ¿ya? Desde el punto de vista de entender adecuadamente cómo funciona el virus y la transmisión y el cómo generar las políticas de autocuidado. Las políticas de autocuidado sin que no reflejen necesariamente medidas extremas de autocuidado. Las medidas básicas de autocuidado, y les voy a repetir, son el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Le añadiría otra, evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados poco ventilados. Son cosas básicas. Lo que no debemos hacer es el sobrecuidado, porque el sobrecuidado genera riesgos. Si yo mañana decido andar por la vía con guantes, usted se acuerda, si tú te acuerdas, Cristina, cómo la gente comenzaba a andar con guantes por la calle y uno les veía que abrían el carro con el guante, sacaban la cartera con el guante, manejaban el carro con el guante, arrastraban todo con los guantes y al final hasta se tocaban la mascarilla con el guante, sino los ojos y la cara. Pues eso genera un riesgo. A alguien le comentaba el otro día en una entrevista, le decía, a veces parece que hemos hecho la moda de los teletubbies, y entonces vemos a la gente con sus trajes de protección de cuerpo entero circulando por la ciudad, que también generan un riesgo exagerado, un riesgo porque le dan una falsa sensación de seguridad. Entonces arrastro las superficies y cosas, y vemos prácticas que no están amparadas en la evidencia. El uso de los pediluvios, por ejemplo, de esas alfombritas húmedas con algún tipo de desinfectante para lavarse los pies. O sea, no existe evidencia alguna de que eso genere disminución del riesgo de contagio. A alguien le decía en son de broma, yo, salvo que lamamos las botas, las suelas de los zapatos, tendremos un riesgo de contagio ahí. Entonces, los túneles de desinfección no tienen ninguna evidencia de eficacia alguna. Lo que sí debemos trabajar es en la educación de las personas, enseñar a las personas a colocarse bien la mascarilla y a retirarse bien la mascarilla. Nos lavamos las manos, me coloco mi mascarilla sin tocar la parte frontal. Cuando me voy a retirar la mascarilla, me vuelvo a lavar las manos, o los desinfecto con mi alcohol o mi alcohol gel, las tomo de la parte posterior, las retiro, no toco la parte frontal, y ya está. Esas son las medidas de cuidado que yo debo tener. De tal manera que hay que comprender estas medidas y entender que mi responsabilidad va para cuidarme a mí, para cuidarme a los demás y no tener medidas de confianza porque yo tengo relaciones cercanas con alguien. A lo mejor va mi primo a la casa, me visita y nos damos un profundo abrazo y como es mi primo de toda la vida, pues asumo que no es infectado. Claro. Doctor, también podemos, ahora que tenemos menos restricciones, como que podemos ir bajando la guardia, ¿no? Y creo que es importante sus consejos porque de ahora en adelante tenemos que si bien vamos a tener más libertades, pues también eso implica tener muchos más cuidados. Sí, lo que yo he acuñado es un término, nosotros tenemos que mantener algo que se llama, o que yo he acuñado un término, aislamiento movilizado. Nosotros salimos, hacemos nuestra actividad económica o diaria, la cumplimos y regresamos a casa y nos cuidamos. Si necesito hacer algo intermedio, lo voy a hacer. Y si lo hago cuidando las medidas de protección y vigilando dónde voy a hacerlo. Si yo voy a un lugar donde veo que hay amontonamiento, desorden, pues voy a evitarlo. Si es poco ventilado, lo evito. Quiero salir a caminar, pues salimos a caminar en un parque o voy a caminar en un sendero de una montaña o en algún lugar abierto.
donde no haya mucha gente, yo lo hago sin problema. Hay que tener información adecuada para defendernos adecuadamente. Perfecto, doctor. Empecemos con las preguntas. Dice, buenas tardes, doctor. Por favor, ¿me podría ayudar con una explicación sobre los test de antígenos para COVID-19? ¿En qué casos están recomendados y si ya están disponibles en el país? Muchas gracias. Es buena pregunta. Los test de antígenos están disponibles en el país desde hace, me parece que hace un par de meses. Los test de antígenos, como comentaba, son test que permiten diagnóstico rápido. Se hace en una muestra parecida a en la misma muestra en la que se hace la prueba de biología molecular, en el hisopado de la nasofaringe y la orofaringe. Lo que hace es detectar unas proteínas que están en la superficie del virus, pero lastimosamente no solamente funcionan en población, se ha visto que funcionan muy bien en población con síntomas. Y habitualmente por debajo de los 10 días de síntomas tiene mejor rendimiento. Si yo tengo una persona sintomática, o sea que tiene síntomas, está con fiebre, está con anosmia, qué sé yo, a ella es candidata a hacerse un test de antígeno. Si el test de antígeno es positivo, bendito Dios, identificamos a la enfermedad. Pero si esta persona tiene el test de antígeno negativo, pero tiene síntomas, yo le haría un PCR adicionalmente para confirmar la presencia de la enfermedad. Hay otros casos en donde los PCRs pueden ser negativos y el paciente tiene síntomas muy sugestivos, también es un sujeto que debería hacerse un test de antígeno. A alguien que no tiene síntomas no es recomendable hacerle un test de antígeno porque la sensibilidad es muy bajita, es como del 60%, detecta 6 de cada 10 casos. Doctor, nos preguntan, ¿cuánto tiempo persiste el virus en la ropa? Depende del material, pero digamos que son horas, entre 4 y 6 horas. Si es que usted tocó con sus manos una superficie y se la pasó, y se lo pasó a la ropa. El virus no se pega. A veces la gente, pienso yo, que piensa que el virus es como una pelotita de velcro que se adhiere a la ropa, se va pegando y uno anda arrastrando el virus. En realidad no es así. Más bien, el movimiento genera una protección contra el virus, más las cargas eléctricas del mismo textil generan un rechazo de la superficie del virus hacia el contacto fácil. Solamente si usted lo arrastra, seguramente estará en su ropa y el tiempo es de varias horas. Justamente esa es la imagen que creo que algunos teníamos en la cabeza. Sí, exactamente. Nos dicen, ¿cuál debería ser el actuar al identificar un sujeto asintomático? El cerco epidemiológico, ¿cómo debería funcionar en ese caso? Bueno, en realidad el tema del cerco epidemiológico yo diría que es algo que se reserva para las primeras fases de las epidemias. Ya ahorita en fenómenos de pandemia donde el virus está tan generalizado, no creo que haya estructura sanitaria que pueda seguir a los sujetos caso a caso. Lo que sí hay que decir a la gente es la recomendación general. Si usted es un paciente asintomático y usted es detectado, usted lo que debería hacer es aislarse, comunicar el caso, comentarlo con su médico de cabecera, no automedicarse, no tomar antibióticos, no tomar nada, salvo el buen paracetamol. Si es que usted tiene fiebre, un gramito, mientras su médico le consulta, debería aislarse, debería comunicar a las personas con las que estuvo en contacto para que ellos tomen dos decisiones: o hacerse una prueba al menos 5 días luego del contacto, o mantener un autoaislamiento al menos 14 o 21 días hasta poder hacerse una prueba de anticuerpos. Los criterios de alta a pacientes asintomáticos son: luego del PCR de diagnóstico, espere 10 días, si usted no tuvo síntomas, 10 días, y usted está dado de alta. Sabemos que la probabilidad de que usted contamine es poca. Si tuvo síntomas, cuente desde el final de síntomas, y más o menos 13 días luego, 13 a 15 días luego, usted puede ser dado de alta con confianza. Es muy difícil ahora tener, lastimosamente, un seguimiento médico personalizado, pero son los consejos generales. Nos dicen, ¿qué tipo de exámenes debería realizarse una persona que se contagió de COVID para saber si tendrá posibles consecuencias futuras? A ver, hay porcentajes de pacientes que tienen infecciones de leves a moderadas que pueden tener alguna secuela pulmonar o alguna secuela secundaria asociada a problemas vasculares. Yo creo que en estos casos, cada
Las personas que presenten alguna sintomatología deben acudir a su médico para que le aconseje las pruebas. Hay pruebas básicas, digamos, que se evalúan, pero que requieren la consejería médica, que es una biometría hemática para ver el comportamiento inflamatorio, un marcador de inflamación que es la proteína C reactiva, y la ferritina, que son marcadores inflamatorios para ver si el proceso inflamatorio es un proceso inflamatorio persistente. Pero cada caso será diferente dependiendo de la clínica, ¿no? Nos dicen, un nuevo estudio indica que el virus se contagia por el aire. ¿En qué condiciones hay esta posibilidad? Bueno, estas son hipótesis, no existen evidencias demostradas. Lo que se ha hecho son estudios sobre la persistencia de las gotitas de flush en el aire en ciertas condiciones de ventilación. Permanece horas en espacios cerrados, 5, 6, 7 horas en espacios más ventilados, pues el tiempo de permanencia del virus en las gotas de flush en el ambiente es menor, pero no se debe usar ese término de se transmite por el aire, porque parecería que uno camina por la calle y de repente el virus se eleva como que fuera una polvareda y nos contamina. Eso no es cierto. La siguiente pregunta nos dice, en las personas que a los 21 días de aislamiento continúan positivos en el PCR, pero son asintomáticos, ¿se debe realizar alguna prueba para el alta y retorno laboral? Ninguna. Esa es mi respuesta. Y a veces la gente dice, oye, pero ustedes hacen pruebas de PCR, ¿por qué no recomiendan que se sigan haciendo pruebas de PCR? La respuesta es que la prueba diagnóstica tiene una utilidad. Y se ha demostrado, hasta antes de mediados de julio, la Organización Mundial de la Salud, hasta antes de mediados de julio, decía, para retorno laboral debería tener al menos 2 PCRs negativas con 24 horas de diferencia. Y todos los profesionales hacían eso. Y una persona que hizo la enfermedad, esperaban 14 días y le hacían un PCR hoy y otro PCR mañana para decirle ya está dado de alta. Lo cierto es que ahora la evidencia demuestra que hay personas que pueden tener PCRs persistentes y encima más a lo largo del tiempo PCRs que están negativos, luego se hacen positivos, luego negativos, positivos, negativos, y entonces no sabemos qué pasa. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC de Atlanta, ahora le dicen que el PCR no es más necesario. Se ha evidenciado que si usted es asintomático, tiene que esperar, fue asintomático, tiene que esperar 10 días luego de su PCR de diagnóstico para darse el alta. Y si usted es una persona asintomática, espere el último día de síntomas cardinales, que puede ser fiebre, fundamentalmente fiebre o anosmia, y luego de eso, espere 13 a 15 días para ser dado de alta. No se requiere nuevas PCR. Tenemos una pregunta, doctor, que ha generado mucha incertidumbre. Tenemos dos bandos, ¿no?, de gente a favor y otra en contra. Nos preguntan, ¿el dióxido de cloro es efectivo para combatir el virus? Si va a limpiar una superficie, sí. Si se lo va a tomar, no. No existe evidencia científica como la conocemos o como la manejamos quienes practicamos el conocimiento científico que me demuestre a mí que es una sustancia segura, inocua y que es eficaz para tratar la enfermedad. Hay otras condiciones que están por detrás del tema del dióxido de cloro, de las cuales yo no voy a comentar. Mi recomendación es que no consuma algo que no tenga una evidencia científica. A veces en la angustia y en la desesperación buscamos soluciones mágicas que no existen. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener claro que solamente el 5% de personas que portan la enfermedad requieren hospitalización y de esos más o menos la mitad o menos de la mitad se complican y fallecen. Si usted tiene la enfermedad y es asintomático, solamente siga el comportamiento de su enfermedad. Si usted luego de su diagnóstico pasó el cuarto, quinto, sexto día, seguramente su pronóstico es bueno. Las complicaciones se presentan habitualmente en las primeras 72 horas. Seguro estarán algunos colegas clínicos escuchando, y eso es cierto. Entonces hay que mantener la calma, la tranquilidad y sobre todo buscar la consejería médica y no angustiarnos, ir siguiendo la evolución. Y no automedicarnos, ¿no? Tal vez por el susto y a alguien le fue bien y me recomiendan porque la amiga, porque el tío, porque alguien está tomando, ¿no, doctor?
Sí, exactamente, no automedicarnos, a veces la gente se deja llevar de cosas, a alguien alguna vez comentaba, le decía, ¿sabes qué? Desde que yo me levanto de la cama con el pie derecho nunca me ha dado coronavirus, de tal manera que creo que esa es la solución, pues uno puede encontrar hallazgos así como anecdóticos que podrían considerarse como curativos y no es cierto. Doctor, nos dicen, ¿por qué en la prueba rápida del hisopo sale negativo y en una prueba rápida sale positivo? ¿Qué prueba es más efectiva? El PCR es la prueba que diagnostica la enfermedad. Si usted si usted se hizo hoy una prueba de hisopado y fue negativa y su prueba de anticuerpos le dice que es positivo, lo que le está diciendo es que usted tuvo la enfermedad sin darse cuenta y usted ahorita es un sujeto inmunizado que está en una fase de recuperación. Temprana o tardía no sabemos, pero usted ya tuvo la enfermedad. ¿Qué mascarillas de tela y descartable recomienda para la vida normal y para el deporte? Bueno, las mascarillas textiles que se están usando, si bien no proveen una protección para partículas muy pequeñas, en espacios abiertos funcionan bien y se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente, depende de su grado de contacto con la población. Si usted trabaja, por ejemplo, como dependiente en un almacén, o usted es un funcionario público que trabaja en la calle, o usted es un médico, busque mascarillas KN95 o N95, que le van a brindar la protección para partículas pequeñitas. Pero si está en ambientes abiertos, puede usar las mascarillas textiles que le brindan una protección como del 80% por algunas condiciones. No soy experto en mascarillas ni tengo toda la información completa. Lo que sí les puedo decir es que si usted es personal de alto riesgo, como los que trabajamos en los laboratorios o los médicos que brindamos atención directa a vías aéreas superiores, debemos usar mejores estándares de protección. A ver, aquí tenemos a un participante que nos dice, mi caso afectó a toda mi familia, 2 adultos y un niño. Cada uno comenzó a presentar síntomas con 3 días de retraso, el niño al final. Mi pregunta es, ¿la interacción forzada de los 3 alarga el tiempo de recuperación o incrementa algún riesgo? A ver, no existe mucha evidencia de lo que me está preguntando, sí lo entiendo. Es decir, si es que yo tengo mayor carga viral en el aire de mi familia, como me contagié yo primero, luego contagié a mi esposa y luego se contagió mi guagua, ¿será que mi guagua se ve perjudicado porque vemos más contagiados en el domicilio? No lo sabemos. Un estudio que se hizo en China y se publicó hace un par de semanas evidencia que solamente el 30% de las personas que cohabitan con un infectado se contaminan habitualmente. Y esto para responder a otro mito. Las personas piensan que si hay una persona contaminada en el hogar, seguramente todos deben contaminarse. Lo que le sucedió a la persona que hizo la pregunta, más bien es lo menos habitual. No se contaminan todos, se contaminan una parte. Esta enfermedad es bien paradójica. Al parecer hay condiciones individuales que hacen que una persona responda de una manera, se contagie y se enferme severamente, y otras se contagien, sean asintomáticos y a lo mejor no contagien a los demás. A las personas de todas maneras hay que decirles, hay que tratar de mantener aislamiento. Si hay personas, familias que están contaminadas, el rato que compartan espacios, traten de mantener su mascarilla puesta para disminuir la carga viral disponible en el ambiente y disminuir cualquier riesgo. No existe ninguna evidencia publicada sólida sobre esto. Una de nuestras participantes nos dice, soy una mujer de 35 años que estuve en UCI por neumonía COVID-19. ¿Soy más propensa a contagiarme de nuevo? Muy buena pregunta, porque el tema de la reinfección está de moda, ¿no es cierto? Desde hace unas 4 semanas que aparecieron los casos documentados en Hong Kong, en Bélgica y en Holanda, me parece, comenzó a hablarse sobre la reinfección. De hecho, en Ecuador, la Universidad de San Francisco generó un reporte de un caso y otro, una universidad en Guayaquil, que no recuerdo, también generó el reporte de un caso. Yo creo que son temas que todavía hay que manejarlos con mucho cuidado. No se puede afirmar con certeza absoluta que la reinfección sea una realidad, y si es que es una realidad generalizada, sería una muy mala noticia. Al contrario, publicaciones recientes que salieron la semana pasada, me parece, en JAMA, que es una publicación muy seria médica, reflejan que al parecer la defensa celular que se queda por una postinfección por el SARS-CoV-2 es una inmunidad celular persistente y de muy buena respuesta en caso hubiere un nuevo contacto
con el virus. Lo que no sabemos es que tanto las mutaciones podrían eludir el sistema inmunológico. Una publicación de hace un mes evidenciaba que en estos pelitos del virus, que es el punto en donde se vincula las células, que es hacia donde están apuntadas las vacunas, se han detectado muy pocas mutaciones. Estos virus RNA habitualmente mutan mucho, pero yo creo que es muy peligroso ser concluyente. El mensaje a partir de esta pregunta a la gente es, señores, si usted tuvo la enfermedad, usted no se considere Superman. Usted no es Superman contra el COVID. Mantenga las medidas de protección. Doctor, buenas tardes. ¿Podría hablar sobre las cepas y cómo está mutando el virus? Y sobre la evidencia, ¿puede hablar de la ivermectina y otros medicamentos? A ver, no existe, de la mutación creo que ya hemos conversado. En cuanto a los fármacos, yo no soy médico clínico, pero voy a tratar de comentar lo poco que yo sé sobre los temas farmacológicos. Existen protocolos evidenciados para el tratamiento de pacientes severamente enfermos, donde se emplean algunos tipos de corticoides. Otros pacientes que están comenzando con etapas moderadas, se ha visto otras terapias que funcionan. Yo creo que no hay que jugar con la ivermectina todavía como un ente terapéutico real. La ivermectina es un antiparasitario veterinario que ha sido evaluado y hay varios ensayos clínicos en el manejo de tumores, algunos estudios bien interesantes en Australia, pero no existe evidencia sólida que me autorice a mí como médico o a un médico a prescribir la ivermectina, de tal manera que yo creo que hay que ser muy cauteloso. Un examen cuantitativo, IgG y IgM, ¿es suficiente para saber si estoy inmunizado y seguro? Es suficiente para saber que está inmunizado, o sea, desarrolló inmunidad. Seguridad no. Todavía no sabemos qué tanto estos anticuerpos generados por el contacto con el virus generan realmente una protección inmunológica efectiva. Lo que sí sabemos es que es temporal. La persistencia de estos anticuerpos se detecta entre 3 y 4 meses luego del periodo infeccioso en la mayoría de la población. Si la temperatura alta no es un síntoma cardinal, ¿no será necesario que se actualicen los protocolos de bioseguridad en todo tipo de institución? En todos lados te toman la temperatura y mal. ¿Es adecuado? Estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, ¿a cuántas personas vamos a pescar con la temperatura elevada a la entrada de un supermercado o a la entrada de un centro comercial? Pues probablemente a muy pocos. La fiebre es un síntoma cardinal importante en pacientes que ya son portadores de la enfermedad y son sintomáticos. Hay un montón de cosas que vemos en el cotidiano que no están, a mi gusto, alineadas al estándar del conocimiento, ¿no es cierto? Cuando uno va a un centro comercial y de repente uno tiene que lavarse los piecitos, o va uno y le fumigan, y medio, tampoco tiene eficacia. O sea, hay que tener cuidado. Yo sí creo que hay que rever los protocolos. Algunos protocolos vienen desde el COE, y yo creo que hay que reverlos porque se debería asesorar mejor sobre la evidencia y el impacto económico que tiene esto sobre las industrias que lo están implementando. En esta reapertura de bares y restaurantes, ¿qué medidas deberíamos tomar? ¿Qué tan efectivo es el alcohol o qué recomienda usar para protección al estar sin mascarillas? Yo diría, a ver, si yo quiero ir a un restaurante porque ya he pasado 6 meses que no me he ido a pegar una buena carne o una buena lasaña, alguna cosa de esas, yo escogería un restaurante que tenga una amplia terraza. Una amplia terraza, un buen distanciamiento, y con eso estaría tranquilo. Si es un restaurante que está más bien cerrado, que no tiene buen nivel de ventilación, yo lo pensaría. El alcohol tópico confiere muy buena protección, digamos, para destruir la cápside del virus. El alcohol ingerido es muy rico, pero no nos protege del virus. Y el alcohol etílico, ¿no? Y el alcohol metílico, pues no. El alcohol antiséptico, por favor, no lo ingieran, porque es muy peligroso. ¿Cuáles serían las recomendaciones para una madre COVID positivo que está dando de lactar? Buena pregunta. No tengo información científica. Me parece que no hay evidencia todavía de transmisión por lactancia materna, y los casos que les comentaba de transmisión vertical son anecdóticos.
Saludos, buenas tardes, excelente ponencia. Una pregunta, por favor. ¿Qué tan recomendable es ponerse dosis de vitamina C y B por vía intravenosa? Buena pregunta. La respuesta es simple desde el punto de vista técnico, científico. No existe evidencia suficiente que me diga que si yo me mando una megadosis de vitamina C, la megadosis de vitamina C me genera algún beneficio en términos de protección. Ni siquiera para el resfriado común. Yo le digo a la gente, ve, si tú estás enfermo hoy, estás diagnosticado de COVID, por favor, mantente sano, mantente comiendo saludablemente, consume frutas, verduras. Si tienes capacidad de hacer un poco de actividad física moderada, hazla, ventila tus habitaciones, mantente tranquilo, mantén una salud mental y seguramente vas a salir adelante. Las personas a veces requieren mucha compañía. Yo recuerdo mucho un caso de una doctora que era mi alumna y me llamó porque estaba angustiada en su dedicación de beca, portadora de la enfermedad, y lo que yo hice fue llamarle todos los días de la mañana y en la tarde, y a los 3 días se sentía espléndida. Yo creo que ese aporte afectivo es importante. La vitamina B y la vitamina C en megadosis no tienen evidencia. Uno de mis síntomas es la anosmia, la cual persiste ya por 3 semanas. ¿Sigo contagiosa? Mientras no desaparezca el síntoma cardinal, seguramente el virus está activo. El virus está atacando está adherido a sus vainas nerviosas del nervio olfatorio. Debería esperar la ausencia del síntoma para contarlos bien. Nos preguntan, ¿en qué medida afecta jugar o entrenar con mascarilla? Buena pregunta. No se va a contaminar de dióxido de carbono, no se va a ahogar, se va a sentir incómodo, obviamente. Si entrena en espacios abiertos y alejado de otras personas, pues lo puede hacer sin mascarilla. Sí es molestoso, ¿no? O sea, pues, cuando yo vengo acá al edificio, como proscribimos el uso del ascensor, yo uso mi mascarilla y subo por las escaleras y como que me agoto, pero no es porque me esté contaminando con mi propio dióxido. Doctor, buenas tardes. Con síntomas de 4 días, ¿es recomendable realizarse una PCR? Sí, está en el periodo de alta sensibilidad. Podría hacerse una PCR y si está asintomática podría hacerse también una prueba de antígeno, cualquiera de las dos. Si el antígeno es negativo y persisten los síntomas, yo haría una PCR. Nos dicen, tuve una paciente asintomática que se realizó una prueba PCR positiva. Dentro de la misma semana se repitió 2 veces la prueba y salieron negativas. Y se realizó a los 8 días pruebas de anticuerpos, los cuales también fueron negativos. ¿Fue un falso positivo? No fue un falso positivo. Es justo el caso que les comentaba. El paciente asintomático que tiene un PCR negativo y como se siente sano y fuerte, dice, no, ese es un error de laboratorio, se repite a los 2, 3 días, el laboratorio se demora 2 en entregarle, le da negativo, se repite de nuevo, le da negativo, hacen anticuerpos y está negativo. Ese paciente fue un paciente portador de la enfermedad que tuvo una muy buena respuesta inmune celular y no generó anticuerpos. ¿Es recomendable tomar medicina natural como la cascarilla como método de prevención? ¿Qué vitaminas debemos tomar para aumentar nuestras defensas? Si usted decide consumir cualquier infusión natural, mientras no tenga ninguna contraindicación médica, lo puede hacer. Evidencia científica no existe. ¿Qué debe hacer? Coma saludablemente. Perfecto. Doctor, todos tenemos ahora un poco de inquietudes con respecto a cómo fortalecer, no solo con una vitamina, sino también con la alimentación. ¿Qué nos recomendaría usted? No soy nutricionista, he trabajado un poco en la parte de nutrición desde el punto de vista de laboratorio, pero sí les puedo decir, una alimentación balanceada con hidratos de carbonos controlados, como se predominen las frutas, las legumbres, la disminución de los ácidos grasos insaturados, nos ayudaría a mantener una conducta más saludable, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Creo que todas las personas que han participado en este webinar, pues llevan
mucha información y bueno, pues tenemos ya consejos para cuidarnos, para estar prevenidos y alertas en este tiempo en el que ya prácticamente estamos movilizándonos, como usted decía, eh, pero tenemos que seguir manteniéndonos protegidos, ¿no? Sí, yo creo que a las personas hay que decirles que el aislamiento movilizado es una muy buena estrategia. Manejen las tres medidas de protección, manejen la comunicación y la información transparente. Si usted se contaminó y es un sujeto positivo, coméntelo con la gente con la que compartió, porque ellos van a estar agradecidos con usted y seguramente todos los contactos. El preocuparnos por nosotros y por los demás creo que es la clave. Perfecto, doctor. Solo recordarles, hay personas que se acaban de unir y nos piden, pues esto lo pueden ver perfectamente en nuestro canal de Facebook. Va a estar siempre presente este webinar, con lo cual pueden consultarlo las veces que necesiten. Una vez más, doctor, muchísimas gracias. De verdad, qué honor poder contar con su presencia. Y bueno, le deseo mucha salud y éxitos. Muchísimas gracias a todos y por su paciencia. Espero haber cumplido con el objetivo de esta reunión. Muchísimas gracias y buena tarde. Hasta luego, doctor. Chao. Vulnerables, porfiados, ejemplares, entregados, emocionantes, erráticos, espirituales, antipáticos, empáticos, perfectos, soñadores, rebeldes, sensibles, humanos. La medicina debe ser más humana.